Me alegro muchísimo que de nuevo podamos tener este estudio juntos. Será sobre la última parte, los últimos versículos del capítulo 1 de Juan. Y el tema de hoy será un auténtico israelita. La última vez ya vimos cómo Jesucristo se encontró con sus primeros discípulos y ambos eran del norte de Israel, eran de Galilea. El primero era Juan, em, que es el evangelista que curiosamente en este relato no se menciona. El otro era Andrés. Y ambos, a su vez, particularmente Andrés, tenía ya interés en que otros conocieran también al Mesías. Y lo que él hace, él se lo cuenta a Pedro. Y le dice, hemos encontrado al Mesías, a la esperanza de Israel. Pero ahí la cosa no se queda, sino ahora vamos a seguir y vamos a conocer más discípulos de aquellos que quieren también conocer personalmente a Jesucristo. De hecho, vamos a estudiar estos días que Juan marca en su evangelio. Aquí dice en el versículo 43, el siguiente día, ya lo hemos visto la última vez, que Juan, de cierta manera, imita los días de la creación después de este preámbulo y desde el inicio tan interesante que claramente emula a los primeros versículos de la Biblia hebrea. Y ahora el versículo 43 sigue exactamente así, pero vamos a escuchar todo el texto y creo que va a ser súper interesante lo que hoy vamos a conocer a través de estos últimos versículos del capítulo 1. Es Juan capítulo 1, los versículos 43 al 51. Y dice así la palabra de Dios. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo y que Él nos abra esa palabra para su honra y para su gloria. Oremos. Señor, gracias te damos una vez más por esa posibilidad
y este privilegio de escudriñar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que tengamos un entendimiento correcto de lo que tú nos dices. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Gracias por estos personajes que estamos conociendo en este pasaje y te pedimos, Señor, que sean ellos nuestros ejemplos a seguir en tantas cosas. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Así empieza este pasaje el siguiente día. Jesús, después de haber conocido a los otros discípulos, desde luego fuera de Galilea, ahora quiere volver a Galilea. Y en ese camino, Juan no nos da aquí más detalles, él se encuentra a un tal Felipe. Sí, es este Felipe que luego también iba a ser uno de sus discípulos. Es el mismo Felipe que luego finalmente predica al eunuco que vino de Etiopía. El mismo Felipe que tenía 4 hijas que profetizaban, como dice el libro de los Hechos. Es este Filipo. Y le dice, sígueme. Y esto es realmente curioso porque no tenemos circunstancias, no sabemos en qué situación estaba Felipe. Lo único que sabemos que Jesús en ese momento le dice, sígueme, ven conmigo. Obviamente nos gustaría saber un poco más de esto, pero el texto no nos dice nada. Simplemente que en un momento determinado, en unas circunstancias que desconocemos, el Hijo de Dios cruza los caminos de Felipe. Y esto iba a ser un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Y estoy seguro que hay muchos entre nosotros los que estamos siguiendo ese programa en ese momento que podrían dar el mismo testimonio de sí mismo. En algún momento han escuchado estas palabras, sígueme, y le han seguido a su Salvador hasta el día de hoy. Por lo menos así fue en mi vida y estoy seguro en la vida de más que uno que nos escuchan en este momento. Lo que sí añade Juan aquí es un comentario escueto que Felipe era de Betsaida y nos enteramos que también era la ciudad de Andrés y de Pedro. Y ahora esto es muy curioso porque por los evangelios sinópticos y también por lo que luego se nos dice en Juan, ubicamos a Pedro y a su familia en Cafarnaúm precisamente y no en Betsaida. Ahora, ¿cómo nos lo explicamos? Bueno, muy sencillo. En aquel entonces la gente también se trasladaba de un lugar para otro, bueno, sin ir más lejos. Jesús que nació, que era de Belén, creció en Nazaret. Y obviamente aquí ocurre lo mismo. Felipe, Andrés y Pedro eran originalmente de Betsaida, y en el caso de Andrés y Pedro, seguramente ellos habrán mudado después a Cafarnaúm. Así que no hay ningún problema con esto. Pero esta referencia es muy interesante porque ya nos damos cuenta de que el epicentro de los discípulos de Jesucristo se ubica en Galilea. Y esto es muy interesante porque precisamente esta profecía que encontramos en el gran profeta Isaías nos arroja una luz precisamente sobre este hecho. Me gustaría leer
del capítulo 9 unos versículos. El versículo 1 dice, Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí. Ahora, si miramos la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, que son dos de las 12 tribus de Israel, están ubicados precisamente donde está Galilea. Y el texto profético de Isaías sigue, pues, al fin llenará de gloria el camino del mar. Bueno, esto era la ruta de caravanas que pasó precisamente por Galilea en los tiempos de Jesucristo y también anteriormente. De aquel lado del Jordán, y ahora viene en Galilea de los gentiles. Esa querida Galilea para nosotros no era tan popular en Israel. ¿Por qué? Bueno, porque era conocido como Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque había una influencia muy importante de parte del mundo gentil. No tanto en los tiempos de Isaías, aunque sí se notaba, pero desde luego en los tiempos del Nuevo Testamento, hasta tal punto de que la gente de Galilea era bilingüe. Hablaban tanto el griego como el arameo. Y por lo tanto podemos decir con absoluta certeza, sin peligro de equivocarnos de ninguna manera, que los discípulos que vinieron de Galilea, que eran prácticamente todos con la excepción de Judas, hablaban, dominaban esos dos idiomas, eran bilingües, había influencia. De hecho, en los tiempos de Jesucristo se construyó el gran anfiteatro en Séforis, que está solamente a unas pocas millas o kilómetros al norte de Nazaret. Una gran obra de Herodes, y allí, lo he dicho en otros momentos, muy probablemente Jesucristo y su padre adoptivo José trabajaban de, bueno, de constructores, porque esto es lo que la palabra que comúnmente se traduce, bueno, en mi opinión, equivocadamente como carpintero, porque era realmente constructor. Tecton es la palabra. Bueno, esto sería otra cosa, pero luego sigue, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Bueno, esto es la profecía en cuanto a Galilea. Y hay una cosa muy interesante que luego lo veremos a lo largo de esta exposición, que es muy curiosa. Los israelitas por esa razón despreciaban a los galileos. Para ellos eran gente no de muy fiar. Incluso algunos los consideraban casi como patosos porque tenían su acento muy típico. De hecho, nos damos cuenta que ahí en el patio del sumo sacerdote, una de las siervas dice a Pedro, oye, tu acento te dilata, por supuesto eres galileo. Eran gente que, bueno, los de España me van a entender cuando dice que eran los leperos de Israel. Y dentro de Galilea había una ciudad que hasta los mismos galileos la despreciaron, que era la ciudad de Nazaret, precisamente, Nazrat en hebreo. Y es allí, precisamente, donde Jesucristo creció. En un momento vamos a hablar de este tema. Volvemos a la historia y volvemos a este entorno de Betsaida, también a orillas del mar de Galilea, que era la ciudad de donde provienen Felipe, Andrés y Pedro, y por supuesto se conocieron. Bueno, no estamos hablando de una ciudad como Madrid, Nueva York o algo por el estilo, sino
Estamos hablando como mucho, posiblemente de menos de 1000 personas. Y por supuesto, cada uno ahí conoce a cada uno. Muy bien, entonces, en esa zona, de eso estamos hablando ahora, es como una reacción en cadena. O sea, Jesús llama a Felipe, Felipe le sigue y enseguida este Felipe tiene ganas de compartir su conocimiento. Y esto es lo interesante, o sea, cuando tú conoces el Evangelio, no quieres callarte el pico, sino quieres que otros también conozcan a aquel que tú has conocido. Por lo tanto, aquí dice Felipe halló a Natanael, posiblemente familiar de Felipe, y le dijo, y claro, hay toda una historia detrás, porque Felipe ahora le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hay una curiosidad. Felipe aquí no le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías, sino le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Claro, esto es el Mesías, pero luego no dice, es el Mesías, sino dice a Jesús, el hijo de José. Quiere decir que es de un pueblo muy cercano que es Nazaret. De allí viene este juego de palabras. Netzer es el retoño en hebreo. Nazaret es la ciudad de los retoños. Por esto Mateo, muy perspicaz, dice, será llamado Nazareno, retoño. Allí está la promesa de Isaías capítulo 11, del tronco cortado de Isaí saldrá el retoño, Netzer, Nazrat, la ciudad de los retoños. ¿Lo entendemos? Todo tiene un sentido. Pero esto para Felipe era una cosa clara y dice, bueno, es el hijo de José de Nazaret. Y ahora, esto es muy curioso porque, claro, están en Betsaida y realmente Nazaret y Betsaida no hay una, perdón, no hay una gran distancia entre los dos pueblos. Bueno, a veces hablamos de ciudades, realmente eran pueblos. Y sin embargo, dice, es el hijo de José de Nazaret. Ahora, ¿cuántos Josés habría en Nazaret? No lo sé, pero voy a suponer que era más que uno, porque era un nombre muy común en Israel. Pero es el José de Nazaret. ¿Por qué era tan conocido? Bueno, porque era constructor. Todo el mundo conocía su tienda, todo el mundo sabía em, las capacidades que tenía ese hombre y que su hijo le estaba ayudando en ese negocio. Y esto hace que este versículo, brille casi con luz propia. Dice que es este personaje con el cual posiblemente nos hemos cruzado en alguna que otra ocasión y es el Mesías. Es el que cumple las profecías de Moisés. Ahora, ¿qué profecías puede ser esta? Bueno, empezamos con la más famosa de Deuteronomio 18, versículo 15, donde dice Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Es una de las grandes profecías mesiánicas del Pentateuco. Y luego, versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú,
y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto es una referencia al Mesías y así los evangelios le identifican. De él escribió Moisés, como dice el versículo 45, y en la ley, así como los profetas. La ley de los profetas, que es el Antiguo Testamento. Ya he mencionado dos versículos, Isaías 9, Isaías 11, podría haber mencionado Isaías 7 y mucho más. Y es hijo de José de Nazaret. Vaya, esto fue toda una noticia. O sea, no cualquier día en Israel alguien se te acerca y dice, hemos encontrado al Mesías. Y además es de una familia conocida de aquí cerca, del pueblo vecino de Betsaida, de Nazaret. Eso también le llamó la atención a Natanael y Natanael era, para decirlo así, un hueso duro de roer. O sea, este hombre tenía sus principios, tenía un conocimiento obviamente apabullante y muy profundo del Antiguo Testamento. Y dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. O sea, obviamente no apreciaba precisamente mucho esa ciudad. Claro, era un Galileo típico. O sea, los galileos despreciaban los nazareños. ¿Por qué? Porque de esa ciudad nunca había salido ningún profeta, como dice en otro versículo del mismo Evangelio de Juan. Los fariseos lo dijeron, bueno, nunca ha salido ningún profeta de Nazaret. Es un lugar en lo alto donde literalmente el viento daba la vuelta. O sea, no había nada ahí, bueno, de Nazaret. Bueno, si me dices que viene de Jerusalén o de Belén, o si viene de otra ciudad, por ejemplo, de Hebrón, pero de Nazaret, por favor, no me hagas reír. O sea, ¿qué sandeces me estás diciendo? ¿Puede salir algo bueno de ahí? Y ahora, claro, Felipe, a nuestro estilo, podría haber entablado ahora una conversación apologética. Le puede haber dado mil razones a Natanael por qué sí era cierto. Pero Felipe simplemente dice, ven y ve. Míralo por tú mismo. Yo te he proclamado la verdad. Ahora, si tú no me crees, yo no voy a entrar en un debate contigo, pero si te interesa el tema, pues vete conmigo y mira tú mismo, a ver qué te parece ese hombre. De paso, allí esto me enseña una gran cosa. Nosotros tenemos esa tendencia muchas veces de enzarzarnos en conversaciones y de buscar argumentos, argumentación y todo esto y defendernos contra sectas y contra corrientes que no son corrientes apoyados bíblicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no digo que esto no tenga su lugar en ciertos momentos. Pero una cosa, yo aprendí Billy Graham y me encanta. La verdad no siempre hay que defenderla, la verdad hay que proclamarla. Si alguien no quiere tomarla y creerla, pues entonces es el problema de esa persona. Y tenemos que tener esa audacia de decir lo mismo. Mira, si te interesa, míralo, investigalo tú mismo. Lo que yo he dicho sigue siendo así. Si te interesa el tema, investigalo. Ven y ve. Y esto es algo que en este sentido em, nos llama mucho la atención. Ven y ve. ¿Te suena familiar esa palabra?
Mira, te voy a leer el versículo 38 del mismo capítulo. Volviendo Jesús y viendo que le seguían Juan y Andrés, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Ajá. Felipe ha aprendido esto. Ven y ve. Y ahora, si por si acaso, yo no sé quién es mi audiencia, pero si por si acaso alguien me ve y tiene sus dudas, pues mira, Natanael tenía sus dudas, pero yo te digo también lo mismo. Ven y ve, investiga por ti mismo si realmente tienes interés y encontrarás la verdad. El que busca, encontrará. Es una de las grandes promesas que Jesús nos ha dado en el Sermón del Monte. Ven y ve. Ahora, dice aquí, obviamente, bueno, cuando Jesús vio a Natanael, pero obviamente Felipe le acompaña a Natanael o Natanael va solo porque se sabe dónde está Jesús. Jesús le ve que se acerca y dijo de él, bueno, obviamente que los que están con él, entre ellos Juan, por eso Juan lo puede decir, Jesús dice, y aquí un verdadero israelita. Me llama la atención. ¿Qué es un verdadero israelita? ¿Hay israelitas falsas? Las había a montones en los tiempos de Jesús. Eran ellos que se jactaban de ser hijos de Abraham y Jesús, lo vamos a estudiar si Dios lo permite en el mismo Evangelio, les llamaba hijos de Satanás porque dijeron, estáis haciendo la voluntad no de Dios, no lo que hace un verdadero israelita, sino del adversario. Un verdadero israelita quiere decir que es uno que realmente busca la verdad y vive conforme a sus creencias. No es un hipócrita, es un buscador sincero. Y Jesús añade en quien no hay engaño. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que era una persona recta. Y esto le diferencia de muchos de sus contemporáneos, que no iban rectos, que siempre buscaban subterfugios, que siempre buscaban a ver cómo me las arreglo para no chocar con nadie, para quedar bien con todo el mundo. Bueno, Natanael era un hombre recto en el sentido de que llamaba al pan pan, al vino vino y no tenía pelos en la lengua, como se suele decir. Era un hombre en este sentido absolutamente sincero. Y esto es, ese tipo de gente, si tú los conoces, no son siempre gente de trato fácil, porque te dicen muchas cosas que tú no quieres esperar, que tú no quieres escuchar. Y precisamente esto les hace tan valioso. Ahora, Natanael le sorprende, ¿verdad? Me llama obviamente un verdadero israelita, em, sabe cosas sobre mi vida, no sé qué más Jesús le diría. Y Natanael dice, bueno, nos hemos visto en algún momento, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Bueno, ¿qué hacía Natanael debajo de la higuera? Esto siempre me ha intrigado. Yo le he dado mucho pensamiento a esto. Y llegado a la conclusión, sobre todo en el contexto, porque luego se habla de un pasaje de Génesis capítulo 28, que en un momento vamos a hablar, yo creo que Natanael estaba meditando este pasaje, esa porción de la escritura, de la escalera que iba hacia el cielo,
de los cielos abiertos, de los ángeles que subían y bajaban sobre el lugar donde Israel, Jacobo, había encontrado un lugar de descanso. Un verdadero israelita quiere decir no solamente uno como Jacobo, que se ganaba la vida, para decirlo así, engañando a gente, porque era el gran engañador, por lo menos en una fase de su vida, sino un verdadero israelita, como dice aquí, en quien no hay engaño. La palabra engaño, pues nos debería indicar hacia dónde va. El engañador con mayúscula, por antonomasia, es Jacobo, es Israel. Estaba allí debajo de esa higuera, en la sombra, pensando y meditando. Y habrá habido algo en las palabras de Jesucristo y en esa breve conversación que fulminó a Natanael. Hacía clic y ya no tenía necesidad de más explicaciones. Natanael en ese momento se daba cuenta que las cosas son así efectivamente. Delante de mí está la esperanza de Israel. Está el Mesías. Y Natanael, como verdadero israelita, le dice Rabí, y ahora fíjate la palabra que él usa. Tú eres el Hijo de Dios. Y esa expresión Hijo de Dios significa que es Dios. Porque si es hijo de Dios, Padre e Hijo comparten la misma naturaleza. Por lo tanto, si el Padre es plenamente hombre, el Hijo es plenamente hombre. Si el Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios. Eres el Hijo de Dios y no solamente esto. Tú eres el Rey de Israel. Este Natanael es un genio teológico porque en ese momento, sin que nadie le daba clases de teología o de apologética, se da cuenta de que es plenamente Dios, Hijo de Dios, y es plenamente hombre, Rey de Israel. Viene a ocupar lo que es suyo, y Natanael, de forma intuitiva, en ese momento se da cuenta, esto es, lo hemos encontrado. Este día es un día especial, el más importante en mi vida. Y ahora Jesús le va a dar más lecciones teológicas. Le dice en el versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? O sea, porque yo sé de ti cosas que son obviamente debido a mi naturaleza divina, por eso crees. Y si crees esto, pues enhorabuena. Pero tú crees porque obviamente te he sorprendido. Mi querido Natanael, te voy a sorprender mucho más aún. Si tú crees que esto es digno de mención, espérate lo que está por caer aún. Cosas mayores que estas verás. Wow, esto es un programa para el resto de su vida. Es el programa para el resto de tu vida. ¿Te acuerdas
cuando conocías a Jesucristo, cuando te dabas cuenta que tu vida realmente no valió la pena sin Cristo? Cosas mayores que estos verás tú. Si tú crees que ya lo has visto todo, no sabes de qué hablas, porque mayores cosas verás tú que estas. La vida cristiana no va para menos. Ahora escúchame lo que te voy a decir. La vida cristiana va para más. No para menos, va para más. Sí, esta vida humana se nos va apagando poco a poco, pero nuestro hombre interior se está renovando, como dice Pablo, continuamente. Vamos para más, no para menos. Ahora sí, esto no es una buena noticia, pues me gustaría saber qué alternativas me tienes. Y luego Jesucristo termina esa tremenda clase teológica con este famoso versículo 51, ahora refiriéndose precisamente al pasaje que en mi opinión Natanael estaba estudiando y meditando. De cierto os digo, lo cual quiere decir, te aseguro una cosa, Natanael. De aquí adelante veréis el cielo abierto. El cielo abierto. Esto es la realidad para el creyente. Lo que nos pareció inaccesible, ahora es accesible. ¿Por qué? Por la escalera que se llama Cristo. De aquí adelante veréis el cielo abierto. ¿Cómo lo vio Israel en su momento? ¿Cómo lo vio Jacob en su momento? Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Quiere decir que la escalera es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el puente entre la puerta del cielo y esta tierra. Es el mediador. Es el canal de donde nos viene esa revelación divina que culmina en su propia persona, como dice el autor de Hebreos, en estos últimos tiempos, él ha hablado por el Hijo. Es la revelación definitiva. Y esto es precisamente lo que nos hace regocijar sumamente, porque esta visión de Jacob en el capítulo 28 de Génesis se ha cumplido en Cristo. Él es la escalera. Y alrededor de él y sobre él, los ángeles suben y bajan, están alrededor de Cristo, pero es él la escalera. Y esto es el Evangelio. Una vez más nos damos cuenta que este Evangelio de Juan es una preciosidad. Hemos aprendido muchas cosas, pequeños detalles hoy, pero hemos aprendido también el significado teológico de uno de los pasajes centrales del Antiguo Testamento, lo de la escalera. Cristo es la escalera, Él es el mediador perfecto entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Por eso el personaje de Cristo es absolutamente central. Por eso tenemos que predicar a Cristo y a Cristo solamente como único mediador entre los cielos y la tierra. No la Virgen María, ningún santo, nadie cumple los requisitos, solamente Cristo. Por eso le predicamos a Cristo y solamente a Cristo. Y te quiero invitar, si por si acaso esto todavía no lo has captado, pues te invito y lo hago con las palabras de Felipe: ven y ve. Ven y ve tú. Investiga por ti mismo. Pide al Señor que Él
te hable. Y lo va a hacer. Si buscas con sinceridad, como lo hizo Natanael, que estaba pensando qué iba a significar este pasaje de la escalera, Dios te va a ayudar a hallar. Pero yo quiero animarte a que busques y no te des por satisfecho hasta que has encontrado aquel que es el único mediador entre cielo y tierra. Y si conoces a Cristo, si ya eres hijo de Dios, regocíjate en esta gran verdad. Lo que los profetas querían saber, lo que los ángeles anhelaban captar, para nosotros ahora fue revelado. Nos regocijamos en la completa revelación del Hijo de Dios en la persona de Jesucristo. Y ahora te pido que ores conmigo, vamos a cerrar este tiempo y vamos a pedirle al Señor que Él nos cuide, que Él nos bendiga con lo que hemos aprendido hoy. Señor, gracias una vez más te damos por este pasaje precioso y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar en cuenta estas cosas para aplicarlo a nuestras vidas. Señor, qué grande privilegio conocerte. Qué grande privilegio saber lo que significa este sueño de la escalera, sueño que se ha hecho realidad en la persona de Jesucristo. Señor, ayúdanos también a decir a nuestros amigos, vecinos, la gente que encontramos todos los días, ven y ve, mira tú por ti mismo. Y te pedimos, Señor, que de una forma poderosa a través de tu Espíritu Santo tú hables a todo aquel que te busque con sinceridad. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga y te cuide mucho.